Hoy vamos a conocer 10 de las mayores conspiraciones de todos los tiempos. Así que apaga la luz de tu habitación, acuéstate en la cama y embarquémonos en este viaje. El hombre nunca fue a la luna. ¿Alguna vez te has parado a pensar que quizá ese momento histórico de 1969, cuando Neil Armstrong pisó la luna y pronunció la famosa frase, un pequeño paso para el hombre, un salto gigantesco para la humanidad, podría no haber ocurrido de verdad? Pues sí. Esta es una de las teorías de la conspiración más famosas de todos los tiempos. La idea de que el alunizaje fue falsificado por Estados Unidos. Imagínate, millones de personas en todo el mundo pegadas a las televisiones, siguiendo la primera vez que la humanidad habría salido del planeta. Y según los conspiracionistas, todo no fue más que una puesta en escena digna de Hollywood. ¿Cómo surgió esta teoría? Poco después de la misión Apolo 11, en 1969, ya había gente desconfiada. Pero el verdadero boom ocurrió en los años 70, cuando comenzó a circular un libro llamado We Never Went to the Moon, Nunca Fuimos a la Luna, del escritor Bill Kaysing. Él afirmaba que la NASA sencillamente no tenía la tecnología suficiente para llevar al hombre hasta allí. Piensa conmigo, en 1969, los computadores ocupaban salas enteras, no existía internet ni teléfonos móviles. Entonces, según Kaysing y otros autores, habría sido imposible coordinar una misión tan compleja. Los argumentos de los conspiracionistas aquí es donde la teoría se pone aún más interesante y hasta divertida, dependiendo del punto de vista. Señalan varias fallas en las fotos y videos del alunizaje. Las banderas que ondean. Si la luna no tiene atmósfera, ¿cómo es que la bandera de se movía como si soplara el viento? Las sombras extrañas. En algunas imágenes, los ángulos de las sombras de los astronautas no son paralelos, lo que, según los escépticos, indicaría el uso de múltiples fuentes de luz, como focos de un estudio, el cielo sin estrellas. En las fotos tomadas por los astronautas, el cielo aparece completamente negro, sin ninguna estrella. Esto levantó sospechas de que era solo un fondo artificial. El alunizaje perfecto. Los conspiracionistas también dicen que es improbable que el primer intento tripulado de alunizar saliera tan bien, sin ninguna tragedia. Y claro, siempre está la guinda del pastel, la idea de que todo habría sido dirigido por nada menos que Stanley Kubrick, el cineasta de 2001, Una Odisea del Espacio. Al fin y al cabo, él ya había logrado escenas espaciales muy realistas en 1968, un año antes de la misión Apolo. El lado de la ciencia ahora, agárrate. Todos esos puntos ya han sido explicados por la ciencia. La bandera parecía ondear porque tenía una varilla horizontal que la sostenía. Y el movimiento fue resultado de cuando los astronautas la clavaron en el suelo. Las sombras distintas se producen porque la luz del sol en la luna incide sobre terrenos irregulares y se refleja de múltiples maneras. El cielo sin estrellas es fácil de explicar. Las cámaras usadas en la época tenían la exposición ajustada para captar los objetos iluminados, como la superficie lunar y los astronautas. Las estrellas simplemente no aparecían, y sobre el alunizaje perfecto, bueno, no fue tan perfecto. El Apolo 11 pasó por varios problemas técnicos y Armstrong tuvo que tomar el control manual para evitar una zona llena de cráteres. Estuvo cerca de salir mal, pero ¿por qué fingiría algo así? Aquí entra la parte política. Años 60, Guerra Fría, carrera espacial, Estados Unidos contra la Unión Soviética. Mostrar al mundo que habían llegado primero a la Luna sería la mayor victoria simbólica de la historia. Así que los conspiracionistas sostienen que habría simulado todo en un estudio para ganar la narrativa global frente a la URSS. El contraataque de la realidad hoy. Existen toneladas de pruebas de que los alunizajes sí ocurrieron.
Para empezar, no fue solo el Apolo 11. Otras 5 misiones también alunizaron, trayendo más de 380 kilos de rocas lunares, analizadas en laboratorios de todo el mundo. Además, sondas modernas de otros países como Japón e India han fotografiado los sitios de alunizaje, mostrando incluso las huellas dejadas por los astronautas y por los vehículos lunares. Y hay más. Si hubiera sido un fraude, la Unión Soviética, que vigilaba cada paso de la NASA con sus propios satélites, hubiera sido la primera en denunciarlo. Sin duda, no habrían dejado pasar la oportunidad de exponer a sus rivales. ¿Por qué esta teoría sigue siendo tan popular? Quizá porque toca algo muy profundo en nosotros, la desconfianza. Es esa sensación de que siempre hay algo oculto, de que los poderosos manipulan la verdad. Y seamos sinceros, también es más emocionante imaginar un gran secreto entre bastidores que aceptar la versión oficial. Además, videos y documentales en Internet siguen difundiendo dudas, muchas veces de forma más convincente, para quienes no están en contacto directo con las explicaciones científicas. Imagina la escena. Cierra los ojos un segundo e imagina. Un estudio gigante, lleno de focos, astronautas con trajes impecables, técnicos corriendo de un lado a otro, y Kubrick detrás de las cámaras gritando ¡Corten! Repetimos la escena de la bandera. Es casi una película dentro de la película. Reflexión final al final del día. Creer o no en esta teoría de la conspiración va mucho más allá de la luna. Se trata de cómo elegimos manejar la información. ¿Prefieres creer en la ciencia, en las pruebas físicas, en los datos? ¿O piensas que siempre existe un juego oculto, una narrativa mayor que no nos cuentan? Y quiero saberlo, si hubieras vivido en 1969, ¿habrías creído en el alunizaje o habrías desconfiado desde el principio? Déjalo en los comentarios y prepárate, porque en el próximo capítulo nos sumergiremos en la teoría de los Illuminati y del nuevo orden mundial. Y es así que promete hacerte volar la cabeza. Illuminati y el nuevo orden mundial. ¿Alguna vez has tenido la sensación de que todo lo que sucede en el mundo, guerras, crisis económicas, incluso los grandes avances tecnológicos, parece seguir un plan secreto? Pues sí, esa idea tiene nombre y apellido. Illuminati y el nuevo orden mundial. Sin duda es una de las teorías de la conspiración más fascinantes, porque mezcla historia real con imaginación desbordante, símbolos escondidos por doquier y la idea de que existe una élite que controla el planeta detrás del telón. Imagínate, te despiertas, enciendes el móvil, ves noticias sobre política, música, cine e incluso fútbol. Y según esta teoría, todo estaría conectado a una misma fuerza misteriosa. ¿Quiénes son los Illuminati, al fin y al cabo? El término Illuminati proviene de una sociedad secreta real, fundada en 1776 en Baviera, actual Alemania. Su creador fue Adam Weishaupt, un profesor de derecho que quería luchar contra el poder de la Iglesia y de la monarquía. El objetivo inicial era incluso noble: promover la razón, la ciencia y la libertad. Pero por ser una sociedad secreta, llena de rituales y códigos misteriosos, pronto surgieron rumores de que los Illuminati querían dominar el mundo. Pocos años después, el grupo fue prohibido por el gobierno bávaro. ¿Y adivina qué? El hecho de que fueran disueltos solo añadió más misterio. La idea de que continuaron existiendo en secreto se volvió más fuerte. El nuevo orden mundial ahora junta eso con un concepto aún más inquietante: el nuevo orden mundial. Esta teoría sostiene que existe una élite global, formada por banqueros, políticos, celebridades y familias enormemente poderosas, que trabaja en silencio para crear un único gobierno mundial, un gobierno sin fronteras, sin democracia, donde la población estaría completamente controlada. Tarjetas de crédito, vacunas, internet,
satélites. Todo formaría parte de ese gran sistema de vigilancia. ¿Y quién estaría al mando de ese plan? Los Illuminati, por supuesto. Los símbolos ocultos. Una de las partes más divertidas de esta teoría es la casa de símbolos. Los conspiracionistas juran que los Illuminati dejan pistas por todas partes, como si fuera un mensaje para quienes saben verlo. El ojo que todo lo ve, presente en el billete de $1, en la cúspide de la pirámide. Dicen que representa la vigilancia constante de la élite. Pirámides y triángulos aparecen en logos, portadas de discos e incluso en videoclips. El número 666, asociado al mal, sería utilizado en eventos o incluso en gestos con la mano por artistas famosos. Hay gente que pausa videoclips de Beyoncé, Jay-Z o Lady Gaga para señalar símbolos Illuminati ocultos. Y el propio Jay-Z ha bromeado con ello, haciendo el famoso gesto del triángulo con las manos en sus conciertos. Celebridades en el centro de la teoría. Aquí entra el lado más pop de la conspiración. Según muchos videos en internet, cantantes, actores e incluso políticos formarían parte de los Illuminati. La lista es larga. Rihanna, Kanye West, Madonna, Barack Obama e incluso futbolistas como Cristiano Ronaldo han sido señalados como iniciados. El argumento: habrían vendido el alma a cambio de fama y poder. Por eso, supuestamente, dejan mensajes secretos en sus vídeos, ropas o declaraciones públicas. El lado político y sombrío, pero esta teoría también tiene una cara más seria. Algunos creen que los Illuminati estarían detrás de grandes acontecimientos históricos, guerras mundiales, asesinatos de líderes como John F. Kennedy, crisis económicas globales. La idea es que cada tragedia serviría para avanzar el plan del nuevo orden mundial, meter miedo a la gente, desorientarla y entonces ofrecer la solución: un gobierno global controlado por la élite. La visión de los escépticos, evidentemente, desde un punto de vista racional, nada de esto tiene sentido. No hay pruebas concretas de la existencia de los Illuminati modernos. Lo que sí existió fue la sociedad bávara, y esta fue realmente extinguida. La presencia de símbolos en lugares distintos puede explicarse por coincidencia o incluso por estrategias de marketing. Al fin y al cabo, si todo el mundo comenta que un videoclip es Illuminati, eso genera curiosidad y reproducciones, y los acontecimientos históricos. La historia humana está llena de guerras y crisis, pero eso no significa que exista un grupo central que coordine todo. ¿Por qué tiene tanto éxito esta teoría? Aquí entra un punto psicológico. La idea de un enemigo oculto ayuda a las personas a dar sentido al caos del mundo. En lugar de aceptar que las tragedias ocurren por múltiples causas, es más cómodo pensar que todo forma parte de un plan. Además, es una teoría que mezcla política, religión, cultura pop y símbolos visuales. Es decir, habla a mucha gente en diferentes capas. Seamos sinceros, es incluso entretenido imaginar que existe un club secreto decidiendo el destino de la humanidad mientras nosotros nos preocupamos por las facturas y el fútbol. Imagina la escena: un salón lujoso, paredes llenas de símbolos misteriosos, un grupo de personas encapuchadas alrededor de una mesa de mármol. De repente alguien golpea la mesa y dice: entonces está decidido, mañana lanzamos una nueva app para controlar a todo el mundo. Parece un guión de película, ¿no? Pero precisamente ese aire cinematográfico es lo que hace a la teoría de los Illuminati tan irresistible. Reflexión final en el fondo. Esta teoría nos hace preguntar: ¿quién controla realmente el mundo? ¿Son los políticos que vemos en los noticieros? ¿Las grandes corporaciones? ¿O al final nadie controla nada y estamos todos navegando en el caos? Y quiero saber tu opinión. Cuando ves un símbolo extraño en un videoclip o una película, ¿piensas que es pura coincidencia? ¿O que puede haber algo oculto ahí?
En el próximo capítulo hablaremos de una de las teorías más espaciales de todas, el Área 51 y los extraterrestres. Prepárate, porque esa sí que merece la etiqueta de ciencia ficción. Área 51 y los alienígenas. Ahora agárrate fuerte, porque la teoría de la conspiración en la que nos vamos a sumergir hoy parece sacada directamente de una película de ciencia ficción. Hablamos de la Área 51, ese lugar misterioso en el desierto de Nevada, Estados Unidos, que se ha convertido en sinónimo de extraterrestres, naves espaciales y experimentos secretos. Imagínate, un rincón del mapa rodeado de secretos. Guardias armados, carteles que advierten que puedes ser arrestado o incluso abatido si entras. Y dentro, según los conspiracionistas, estarían ocultados los mayores descubrimientos de la humanidad, incluyendo pruebas de que no estamos solos en el universo. ¿Qué es la Área 51? La Área 51 es una instalación militar de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Oficialmente fue creada en los años 50 para probar aviones experimentales y tecnologías avanzadas. Está en medio del desierto, en Nevada, y está rodeada de tanto misterio que durante mucho tiempo el propio gobierno ni siquiera admitía su existencia. Fue solo en 2013 cuando la CIA reconoció oficialmente que la base existía, pero claro, sin decir nada sobre aliens. El detonante, el caso Roswell, gran parte de la fama de la Área 51 proviene de un evento anterior. El caso Roswell. En 1947, ese año, un objeto volador no identificado se estrelló en Nuevo México. El ejército primero dijo que era un platillo volante, pero poco después cambió la versión y aseguró que se trataba de un globo meteorológico. Para los conspiracionistas, ese cambio fue demasiado sospechoso. Muchos creen que los restos eran de una nave extraterrestre y que los cuerpos de los alienígenas fueron trasladados a... ¿Adivina dónde? Exacto, la Área 51. Los rumores más famosos. Desde entonces, la imaginación popular no ha parado. Mira algunas de las cosas que dicen estar escondidas ahí. Naves alienígenas enteras, capturadas o caídas en la Tierra. Cuerpos de extraterrestres, conservados en laboratorios. Experimentos de ingeniería inversa. Usar tecnología alienígena para crear armas y aviones futuristas. Contacto directo con ETs, que supuestamente ayudarían a los militares a desarrollar tecnologías secretas. Incluso hay quienes afirman que muchas innovaciones modernas, como las fibras ópticas, los láseres y los microchips, solo fueron posibles porque los humanos habrían estudiado equipos alienígenas dentro de la Área 51. El testimonio de Bob Lazar en 1989. Un hombre llamado Bob Lazar apareció en la televisión estadounidense diciendo que había trabajado en una instalación cercana a la Área 51, llamada S4. Según él, allí había al menos 9 discos voladores en estudio y los científicos trataban de entender la propulsión de esas naves. Lazar llegó a describir reactores que desafiarían las leyes conocidas de la física. Aunque mucha gente lo tacha de charlatán, todavía hoy tiene seguidores fieles que juran que su historia es verdadera. La cultura pop abraza la teoría. Películas como Independence Day, Hombres de Negro e incluso series como Expediente X ayudaron a consolidar la idea de que la Área 51 es el epicentro de la conspiración alienígena. Y no es solo el cine. En 2019 surgió un evento en Facebook llamado Storm Area 51. They can't stop all of us. Tomemos la Área 51, no pueden detenernos a todos. En el que millones de personas bromeaban con la idea de invadir la base para ver a los ETs. Obviamente casi nadie fue el día señalado, pero el evento se volvió un meme global y demostró lo vivo que sigue el mito. ¿Qué dice el gobierno?
Oficialmente, la Área 51 sirve únicamente para probar aviones y drones experimentales. De hecho, modelos secretos como el avión espía U-2 y el bombardero Stealth se probaron allí antes de hacerse públicos. Es decir, hay una razón real para tanto secretismo: proteger tecnología militar. Pero para los conspiracionistas, eso es solo la versión oficial para ocultar algo mucho mayor. El encanto de la idea, piénsalo, el universo es inmenso, lleno de miles de millones de galaxias. ¿De verdad estamos solos? ¿Y si los gobiernos ya supieran de otras formas de vida, pero lo ocultaran para evitar el pánico? Ese pensamiento alimenta la imaginación. Al fin y al cabo, la posibilidad de que los extraterrestres ya nos hayan visitado es tan aterradora como fascinante. Imagina la escena: un hangar gigantesco en medio del desierto, luces azules parpadeando, científicos con batas blancas caminando alrededor de una nave metálica que parece levitar. En una sala contigua, un ser de ojos grandes observa en silencio, como si supiera mucho más sobre nosotros de lo que nosotros sabemos de él. Ese es el tipo de imagen que alimenta la leyenda de la Área 51. Reflexión final: sí. Solo una base secreta de pruebas militares o el escondite de los mayores descubrimientos de la humanidad. La Área 51 despierta algo que todos llevamos dentro: la curiosidad por lo desconocido. Al final, la gran pregunta es: ¿qué da más miedo? ¿La idea de que el gobierno nos oculta extraterrestres o la posibilidad de que realmente estemos solos en el universo? Cuéntame en los comentarios. Si pudieras entrar a la Área 51 por un solo día, ¿qué buscarías primero? ¿Naves, cuerpos alienígenas o archivos secretos? Y prepárate, porque en el próximo capítulo hablaremos de una teoría que mezcla política, guerra y mucha polémica. El 11 de septiembre fue planeado. El 11 de septiembre fue planeado. Imagina la escena: una mañana soleada en Nueva York, miles de personas camino al trabajo, café en mano, tráfico intenso. De repente, un avión se estrella contra una de las torres gemelas del World Trade Center. Minutos después, otro avión impacta la torre vecina. El mundo entero se detiene, conmocionado, viendo en vivo por televisión el mayor ataque terrorista de la historia moderna. Ese fue el 11 de septiembre de 2001, un día que cambió por completo la política internacional y la forma en que percibimos la seguridad, la guerra e incluso la libertad individual. Pero justo después de la tragedia comenzaron las sospechas. ¿Será que todo aquello fue realmente obra únicamente de Al-Qaeda? ¿O fue, en parte, planeado o permitido por el propio gobierno de Estados Unidos como excusa para iniciar guerras y aumentar el control sobre la población? Esta es una de las teorías de la conspiración más polémicas de todos los tiempos. Lo que realmente ocurrió, según la versión oficial: 19 terroristas de Al-Qaeda secuestraron 4 aviones comerciales. 2 impactaron las Torres Gemelas en Nueva York, uno chocó contra el Pentágono en Washington y el cuarto cayó en un campo en Pensilvania después de que los pasajeros intentaran recuperar el control. En total, casi 3.000 personas murieron. Fue un trauma colectivo, transmitido en vivo para todo el planeta. Donde comienzan las sospechas. Tras el ataque, investigadores independientes y escépticos comenzaron a señalar puntos extraños: la caída de las torres. Muchos pensaron que los edificios se derrumbaron de forma parecida a una demolición controlada, en línea recta y en pocos segundos. Eso levantó la idea de que se usaron explosivos. El vuelo que impactó el Pentágono. No existen muchas imágenes del choque y algunos afirman que el agujero dejado era demasiado pequeño para haber sido causado por un avión comercial. El edificio 7 del WTC. Este es el favorito de los conspiracionistas. Un tercer edificio, que no fue impactado por aviones, también colapsó ese mismo día y hasta hoy hay quienes creen que no existe explicación convincente.
alertas ignoradas. Documentos posteriores revelaron que había señales de que Al-Qaeda planeaba un gran ataque, pero las agencias de inteligencia no lograron o no quisieron actuar a tiempo. El argumento de la falsa bandera, uno de los puntos centrales de la teoría, es que EEU habría usado el 11 de septiembre como una operación de falsa bandera. Esto significa crear o permitir un ataque para justificar medidas políticas y militares. Y, de hecho, después del 11 de septiembre, Estados Unidos invadió Afganistán en 2001, invadió Irak en 2003, incluso sin pruebas concretas de conexión con el ataque. Aprobó el Patriot Act, una ley que aumentó drásticamente el poder de vigilancia del gobierno sobre los ciudadanos. Para los conspiracionistas, todo esto resulta demasiado conveniente. La tragedia habría dado exactamente la excusa que el gobierno necesitaba para expandir su influencia global. La versión de los escépticos arquitectos, ingenieros e investigadores ya han refutado gran parte de estos puntos. El colapso de las torres habría ocurrido por el impacto y el incendio intenso que debilitó la estructura de acero. El agujero en el Pentágono parecía pequeño en las primeras imágenes, pero fotos posteriores muestran restos compatibles con un avión. El edificio 7 cayó porque los incendios internos se propagaron sin control. Y sobre el argumento de la conveniencia política, los gobiernos a menudo aprovechan crisis reales para justificar decisiones, pero eso no significa necesariamente que las hayan provocado. ¿Por qué persiste esta teoría? Quizá porque el 11 de septiembre fue tan impactante que resulta difícil aceptar que un grupo de terroristas lograra algo tan devastador sin ayuda interna. Además, el gobierno de EEU tiene un historial de ocultar información, lo que alimenta la desconfianza. Y hay más. La idea de que siempre existe una verdad oculta es irresistible para quienes no confían en las narrativas oficiales. Imagina la escena, una sala oscura, altos funcionarios reunidos alrededor de una mesa oval. Alguien pregunta, ¿y si dejamos que esto ocurra? Así tendremos la excusa que necesitamos para actuar en Medio Oriente. Es casi imposible escuchar eso sin imaginar un guión de película de espionaje. Pero para quienes creen en la conspiración, así fue exactamente como nació el 11 de septiembre. Reflexión final en el fondo. Creer que el 11 de septiembre fue planeado es de alguna manera creer que el gobierno es capaz de sacrificar miles de vidas de sus propios ciudadanos a cambio de poder. Es una visión sombría, pero que atrae a millones de personas hasta hoy. La gran cuestión es, ¿será que la explicación oficial es demasiado simple para un evento tan complejo? ¿O será que nosotros buscamos un villano oculto porque no logramos aceptar el azar del terror? Y ahora quiero saber, ¿crees que el 11 de septiembre fue 100% obra de Al-Qaeda o piensas que pudo haber tenido un empujoncito interno? En el próximo capítulo, saldremos del suelo para hablar de una teoría que desafía la propia ciencia, la Tierra plana. Prepárate para embarcarte en un viaje que va en contra de todo lo que aprendimos en la escuela. La Tierra plana. ¿Alguna vez has sentido ese cosquilleo en el estómago cuando te enteras de que alguien cree en una idea totalmente contraria a todo lo que aprendimos de niños? Pues sí, una de las teorías de la conspiración más famosas y también más polémicas es la de la Tierra plana, mientras que la ciencia sostiene desde hace siglos que nuestro planeta es una esfera que gira en el espacio alrededor del Sol. Los llamados terraplanistas creen que todo eso es una mentira colosal. Según ellos, la Tierra sería en realidad un disco plano, rodeado por un muro de hielo. Ahora respira hondo y piensa conmigo. Si esa teoría fuera verdadera, estaríamos viviendo dentro de una de las mayores farsas de la historia de la humanidad. El origen de la idea
La creencia en una tierra plana no es exactamente nueva. Pueblos de la antigüedad, sin instrumentos modernos, realmente imaginaban el mundo como un gran disco o una isla rodeada por océanos infinitos. Pero desde la antigua Grecia, filósofos como Aristóteles y navegantes como Eratóstenes ya tenían pruebas de que la Tierra era redonda. Y claro, los viajes marítimos y la propia observación del cielo confirmaron eso. Entonces, ¿cómo volvió con fuerza esta idea en el siglo XXI, en plena era de Internet y de la exploración espacial? El resurgimiento de la Tierra plana. La teoría moderna cobró impulso principalmente con Internet. Foros, videos en YouTube y grupos en redes sociales empezaron a cuestionar las pruebas oficiales. El argumento es sencillo. Si no podemos salir de la Tierra para verla con nuestros propios ojos, ¿cómo podemos estar absolutamente seguros de que es redonda? Y entonces, claro, la imaginación se desata. ¿Cómo sería la Tierra plana según los conspiracionistas? Según los defensores de la teoría, la Tierra es un disco con el polo norte en el centro. La Antártida no sería un continente, sino un muro de hielo gigantesco que impide que el agua de los océanos se caiga. El Sol y la Luna serían mucho más pequeños y girarían por encima de nosotros como focos de un escenario. El espacio exterior, solo una ilusión. Y por supuesto, todas las fotos de la Tierra vistas desde el espacio serían montajes realizados por la NASA y otras agencias espaciales. Los argumentos más comunes, los terraplanistas, suelen usar ejemplos del día a día para intentar justificar su postura. Si la Tierra fuera redonda, deberíamos ver la curvatura en el horizonte. Si realmente girara a más de 1600 km/h, ¿no lo sentiríamos? El agua de los océanos debería escurrirse si viviéramos en una bola. Frases que parecen tener sentido a primera vista, pero que ignoran principios básicos de física. La respuesta de la ciencia, por su parte, tiene explicaciones claras para todo esto. La curvatura de la Tierra es perceptible desde grandes altitudes. Astronautas, aviones e incluso fotos de globos meteorológicos lo muestran. No sentimos el movimiento de rotación porque es constante. Sentimos aceleraciones, no velocidades estables. El agua no se cae porque la gravedad la mantiene pegada a la superficie del planeta. Además, contamos con imágenes de satélites, transmisiones en vivo desde la Estación Espacial Internacional e incluso vuelos privados que muestran la Tierra como un globo. El factor psicológico. Entonces, ¿por qué tanta gente cree en esto? La explicación puede estar en lo psicológico, la sensación de descubrir una verdad oculta. La teoría de la Tierra plana hace que la gente sienta que es más lista que la mayoría, que está viendo lo que los demás han sido, engañados para no ver. Es una manera de sentirse especial en un mundo complejo. Cultura pop e impacto social. En los últimos años, la teoría se ha difundido tanto que incluso surgieron conferencias internacionales. Documentales como Behind the Curve muestran cómo comunidades enteras se reúnen para debatir y demostrar su visión del mundo. Y, claro, la Internet se volvió escenario de memes, chistes y debates acalorados. Imagina la escena: un mapa gigante en el suelo, con el Polo Norte en el centro y un muro de hielo alrededor. El Sol y la Luna girando como lámparas suspendidas, y al lado, un equipo de la NASA trabajando 24 horas para mantener la farsa. Casi parece el nivel de un videojuego, y es precisamente esa imagen la que hace la teoría tan fascinante. Reflexión final al final. La creencia en la Tierra plana dice mucho más sobre cómo manejamos el conocimiento que sobre la verdadera forma del planeta. La pregunta que queda es: ¿hasta qué punto estamos dispuestos a confiar en la ciencia y en las instituciones? ¿Y hasta qué punto preferimos creer en algo que nos hace sentir distintos a la mayoría? Y ahora quiero saber,
Si alguien cercano a ti te dijera que cree en la Tierra plana, ¿intentarías convencerlo con argumentos científicos o lo dejarías pasar? En el próximo capítulo entraremos en una teoría que mezcla ciencia ficción y política. Los reptilianos en el poder. Prepárate. Reptilianos en el poder. Imagina esa escena de película. Un salón lujoso, alfombras rojas, un acontecimiento histórico transmitido en vivo. Y detrás de los telones, gente poderosa que en realidad no es del todo humana. Pues sí, esa es la idea central de una de las teorías de la conspiración más bizarras y al mismo tiempo irresistibles, la teoría de los reptilianos. Piensa conmigo, si existe un grupo secreto que controla gobiernos, bancos y medios, ¿por qué no subir la apuesta y decir que no son humanos, sino seres reptilianos disfrazados? La imaginación humana no tiene límites, y esta teoría es un gran ejemplo de dónde salió esta historia loca. La versión moderna de los reptilianos se hizo famosa gracias al escritor británico David Icke, que en los años 90 empezó a difundir la idea de que una élite de seres reptilianos interdimensionales controla a la humanidad. Icke mezcló mitología antigua. Seres con aspecto reptiliano aparecen en muchas culturas, interpretaciones de símbolos y una narrativa grandiosa sobre poder y dominación. Según él, estas entidades pueden cambiar de forma y adoptar apariencia humana, y fueron ellas las que llevaron civilizaciones enteras al poder, infiltraron dinastías reales y manipularon eventos históricos. ¡Wow!, ¿no? El argumento de los creyentes, sus defensores, señalan varias pistas que para ellos son pruebas, representaciones antiguas, dioses serpiente en culturas como la sumeria, egipcia y maya, serían recuerdos de encuentros pasados con esos seres. Escenario político. Gobernantes, miembros de familias influyentes y celebridades serían en realidad reptilianos disfrazados. Comportamientos fríos. Cuando un político toma decisiones crueles, sería porque su naturaleza no humana facilita sacrificar vidas en nombre del poder. Además, hay quien dice que ciertos gestos, microexpresiones o miradas vacías indican que esa persona no es realmente humana. Suena a cine de terror, pero hay gente que se lo toma muy en serio. La mezcla de mito, paranoia e interpretación libre. Lo fascinante de esta teoría es cómo mezcla elementos diversos, textos antiguos, símbolos, psicología y, claro, una profunda desconfianza hacia los poderosos. La historia se vuelve un rompecabezas donde cada pieza extraña, una foto mal elegida, una frase ambigua, encaja para probar algo grandioso. También es un atajo cognitivo perfecto. En lugar de analizar causas históricas y sociales, es más simple apuntar a un enemigo externo y sobrenatural. Ofrece una solución dramática y definitiva a un mundo complejo. La ciencia y el realismo también tienen voz, obviamente. No existe evidencia científica de seres reptilianos disfrazados de humanos. Biología, genética y anatomía. Todo indica que somos simplemente humanos, sujetos a intereses, errores y corrupciones humanas. Pero humanos, al fin. Los grandes cambios sociales no requieren explicaciones sobrenaturales. Conflictos de interés, desigualdad, ambición y estructuras históricas ya explican mucho de lo que pasa. Convertirlo todo en reptilianos es una forma de externalizar el problema. ¿Por qué se pega esta teoría en la imaginación? Hay algo profundo ahí. Cuando la desesperanza hacia las instituciones crece, la mente busca explicaciones que barran con la ambigüedad. Si la respuesta es ellos son reptilianos, entonces el problema es simple. Solo hay que expulsar a los reptiles. Mucho más directo que lidiar con batallas políticas y reformas económicas complejas. Además, como toda buena conspiración, tiene personajes, villanos y una narrativa rentable, libros, conferencias, vídeos y memes. En la era de las redes sociales, todo se viraliza en segundos.
La cultura pop ayudó a propagarlo. Películas, series y libros de ciencia ficción adoran la imagen del humano reptil. Esa mezcla de terror, misterio y poder vende muy bien. La cultura popular recicla la idea y la difunde a públicos cada vez más amplios, lo que, irónicamente, alimenta aún más las propias teorías conspirativas. Imagina la escena. Visualiza una cena de gala a la luz de las velas, todo el mundo de etiqueta. En el momento del brindis, un brillo escamoso tras el cuello, un ligero deslizar de lengua que solo notan los ojos más entrenados. Un susurro colectivo. Alguien murmura, están entre nosotros, y la platea aplaude, sin saber si es miedo o fascinación. Es bizarro, es cinematográfico, y es precisamente ese imaginario lo que mantiene viva la teoría. Reflexión final en el fondo. La teoría de los reptilianos habla sobre el miedo. Miedo al otro, miedo a perder el control y miedo a que las explicaciones humanas sean insuficientes. Transforma problemas sociales complejos en historias con villanos claramente identificables. Y queda la pregunta: ¿es más fácil luchar contra un ser no humano, imaginario, o enfrentarse a las transformaciones sociales reales que exigen organización y tiempo? Ahora quiero saber, si una persona famosa que admiras fuera acusada de ser reptiliana, ¿cómo reaccionarías? ¿Desconfiarías o pedirías pruebas científicas? Comenta abajo. ¿La CIA creó el VIH? Imagínate, una enfermedad mortal surge de la nada, se propaga rápidamente por el mundo y cambia radicalmente el comportamiento de las personas. Ahora piensa conmigo, ¿y si esa enfermedad no hubiera sido fruto de la naturaleza, sino creada en un laboratorio, a propósito, para reducir poblaciones o atacar a grupos específicos? Esa es la base de una de las teorías de la conspiración más polémicas y delicadas de todas, la de que el VIH habría sido creado artificialmente por la CIA como parte de un plan secreto. El surgimiento del VIH, virus de la inmunodeficiencia humana, se identificó a comienzos de los años 80, pero se cree que apareció mucho antes, probablemente a finales del siglo XIX o principios del XX. La explicación científica más aceptada es que el virus pasó de los chimpancés a los humanos en algún punto de África, mediante la caza y el consumo de carne. Ese proceso se llama zoonosis, pero la rapidez con que la enfermedad se propagó, especialmente en Estados Unidos, levantó muchas sospechas. Y pronto surgieron teorías alternativas. La teoría conspirativa según la versión conspirativa. El VIH no habría surgido de forma natural, sino en laboratorios de investigación, como parte de un programa secreto de la CIA o incluso del ejército estadounidense. Los motivos que se apuntan varían. Control poblacional. Reducir el crecimiento demográfico en países en desarrollo. Objetivo específico: atacar a comunidades marginadas, como homosexuales y personas afrodescendientes. Arma biológica: un experimento para crear virus capaces de debilitar enemigos sin usar bombas. Lo más inquietante es que muchos defensores de la teoría creen que la propia distribución inicial del virus habría sido orquestada mediante campañas de vacunación o pruebas médicas. La pista del discurso soviético durante la Guerra Fría. La Unión Soviética difundió una campaña de desinformación llamada Operación Infection, que decía exactamente eso, que el VIH era una invención estadounidense. La idea era minar la imagen de presentándolos como crueles y capaces de sacrificar vidas en nombre del poder. Ese rumor creció tanto que, hasta hoy, se usa como prueba por quienes creen en la conspiración. Casos que alimentan la sospecha, además de la teoría soviética. Algunos episodios reales ayudan a reforzar la desconfianza. Pruebas médicas poco éticas. Estados Unidos ha sido responsable de experimentos en poblaciones vulnerables sin consentimiento,
como el caso de la sífilis en Tuskegee, donde a pacientes se les negó tratamiento durante décadas. Programas secretos. Como vimos en otros capítulos, el gobierno estadounidense financió investigaciones oscuras, lo que hace plausible imaginar que podrían haber hecho algo similar con virus. La respuesta inicial tardía. En los años 80, muchos acusaron al gobierno de ser lento y negligente frente al VIH, especialmente porque afectaba a poblaciones marginalizadas. La visión de la ciencia, desde el punto de vista científico, no hay evidencias de que el VIH haya sido creado en laboratorio. Investigaciones genéticas muestran que el virus tiene un origen natural, siendo una variación de virus encontrados en primates. Además, análisis retrospectivos detectaron la presencia del VIH en muestras de sangre décadas antes de su identificación oficial, lo que debilita la idea de una creación súbita. ¿Por qué tanta gente lo cree? La respuesta es dura: falta de confianza. Cuando los gobiernos ya han mostrado, en el pasado, disposición a realizar experimentos poco éticos, la gente naturalmente desconfía de todo. Y además, el impacto devastador del VIH en la década de 1980, sobre todo en comunidades vulnerables, generó la sensación de que había algo orquestado detrás. ¿Cómo aceptar que un virus tan letal simplemente apareció? Imagina la escena: un laboratorio oculto, luces verdes parpadeando en las máquinas, frascos etiquetados con códigos extraños. Científicos con batas discutiendo en voz baja, mientras un oficial del gobierno observa tras un cristal. Y alguien escribe en un informe: listo, ahora solo queda propagarlo. Esa imagen sombría alimenta la teoría, una mezcla de miedo y desconfianza que parece salida de una película de espionaje biológico. Reflexión final: sí, mito o realidad. La teoría de que el VIH fue creado por la CIA plantea una cuestión central: ¿hasta qué punto estamos dispuestos a confiar en gobiernos e instituciones científicas? Y quizá la pregunta más incómoda de todas sea, aunque el VIH no se haya creado artificialmente, ¿habría reaccionado el mundo con más rapidez si desde el principio hubiera afectado a poblaciones privilegiadas en lugar de a grupos marginados? Y quiero saber tu opinión. ¿Crees que esta teoría es solo fruto de la desconfianza natural hacia el gobierno? ¿O piensas que algún día documentos secretos podrían revelar algo mayor? En el próximo capítulo hablaremos de una conspiración que toca el clima, los cielos y hasta nuestros paraguas: el HAARP y el control del clima. HAARP y el control del clima. ¿Alguna vez te has detenido a pensar que quizá esas tormentas violentas, huracanes inesperados o incluso olas de calor extremas no sean solo fenómenos naturales? Imagina que en algún lugar secreto del planeta existieran antenas gigantes capaces de manipular el clima e incluso provocar terremotos. Parece ciencia ficción, pero precisamente eso sostiene la teoría alrededor del HAARP. ¿Qué es el HAARP? El HAARP, High Frequency Active Auroral Research Program, fue un programa de investigación financiado por la Fuerza Aérea y la Marina de Estados Unidos, iniciado en 1993 en Alaska. En la práctica, el HAARP usaba un enorme conjunto de antenas para emitir ondas de radio de alta frecuencia y estudiar la ionosfera, una capa de la atmósfera que influye en las comunicaciones y en la propagación de señales de radio. Según los científicos, el objetivo era entender cómo funciona esa capa para mejorar radares, sistemas de navegación e incluso predecir mejor fenómenos solares. Pero para los conspiracionistas, esa explicación nunca convenció. ¿Dónde nace la conspiración? Desde el inicio, la idea de un conjunto de antenas gigantes manipulando la atmósfera pareció demasiado sospechosa. El programa era militar, involucraba tecnologías de comunicación y tenía un aura de secreto. Pronto surgieron acusaciones de que el HAARP no era solo un proyecto científico,
sino una arma climática. Lo que dicen los conspiracionistas, según la teoría, el HAARP podría crear huracanes, tormentas e inundaciones en regiones específicas como forma de guerra climática. Provocar sequías extremas, destruyendo cosechas en países enemigos. Causar terremotos y tsunamis, afectando la corteza terrestre mediante la energía liberada. Manipular la mente humana, emitiendo ondas que afectarían el comportamiento de la población. Es decir, un verdadero control remoto del planeta. Acusaciones famosas cada vez que ocurre una tragedia natural de gran magnitud. El nombre HAARP aparece en los comentarios. El huracán Katrina, en 2005, fue señalado por algunos como resultado de pruebas secretas. El terremoto de Haití, en 2010, también fue relacionado con el programa. Hasta tsunamis en Asia han sido atribuidos a las supuestas capacidades del HAARP. Curiosamente, la teoría no se limita a sucesos en Cualquier desastre global puede achacarse a las antenas de Alaska. ¿Qué dice la ciencia? Desde el punto de vista científico, el HAARP realmente no tiene capacidad para manipular el clima a escala global. La energía que emitía era insignificante en comparación con la de la atmósfera o las fuerzas de la Tierra. En 2014, la Fuerza Aérea cerró oficialmente el programa y transfirió el control a la Universidad de Alaska, que todavía usa las antenas para investigaciones abiertas al público. Aún así, los conspiracionistas no creen. Para ellos, esa desactivación fue solo una fachada. El verdadero HAARP seguiría operando en secreto, quizá en otra ubicación. ¿Por qué es tan atractiva esta teoría? Porque toca algo fundamental, nuestra sensación de vulnerabilidad frente a la naturaleza. Tormentas, inundaciones y sequías parecen incontrolables, pero ¿y si no lo fueran? La idea de que gobiernos puedan manipular el clima convierte tragedias en planes calculados. En lugar de mala suerte natural, sería una estrategia de guerra o dominio. Seamos sinceros, resulta más consolador imaginar que hay alguien detrás de todo que aceptar que somos pequeños frente a la fuerza de la Tierra. El imaginario popular, ¿quién no ha visto esas fotos inquietantes de las antenas gigantes en Alaska? Estructuras metálicas alineadas, un escenario que parece sacado de una película distópica. El aspecto por sí solo ya inspira desconfianza, y cuando eso se combina con la palabra militar y secreto, la imaginación hace el resto. Imagina la escena. Una sala llena de monitores, científicos en silencio, un mapamundi iluminado con puntos rojos parpadeando. Alguien gira una llave y al otro lado del planeta, nubes negras comienzan a formarse sobre una ciudad. En pocos minutos llega la tormenta. De la nada, es la idea de un poder casi divino en manos de un grupo reducido. Eso asusta y fascina. Reflexión final. La teoría del HAARP nos hace pensar en el control. Al fin y al cabo, ¿qué da más miedo? Creer que los gobiernos pueden manipular el clima a voluntad, o aceptar que las tragedias naturales pueden ocurrir en cualquier momento y que somos en gran medida incapaces de impedirlo. Quizá el verdadero miedo no esté en las antenas de Alaska, sino en la constatación de que somos frágiles frente al planeta en el que vivimos. Y ahora quiero saber, ¿crees que el clima puede usarse como arma secreta o piensas que HAARP no es más que un chivo expiatorio para nuestras angustias frente a la naturaleza? En el próximo capítulo iremos a algo más divertido y un poco oscuro: Elvis Presley y las celebridades que nunca murieron. Elvis Presley y las celebridades que nunca murieron. ¿Alguna vez escuchaste esa frase, fulano no murió, solo se fue a vivir a otra dimensión? Pues bien, cuando hablamos de celebridades, esa idea gana una fuerza enorme. Entre todas las teorías de la conspiración, una de las más populares es la de que Elvis Presley nunca murió. Y no termina ahí. Michael Jackson, Tupac Shakur
Marilyn Monroe e incluso Ayrton Senna entran en la lista de ídolos que supuestamente habrían fingido su propia muerte. Imagina la escena. Multitudes llorando, titulares en todo el mundo, fans devastados. Pero, tras bambalinas, la estrella estaría tranquila, escondida en algún lugar remoto, disfrutando del anonimato después de años bajo los reflectores. Parece guión de película, ¿verdad? El mito de Elvis Presley, el rey del rock, fue hallado muerto en su mansión Graceland el 16 de agosto de 1977. Oficialmente, la causa fue un ataque cardíaco relacionado con el uso excesivo de medicamentos. Pero poco después comenzaron las sospechas. Algunos fans alegaron que el cuerpo en el ataúd parecía diferente. Hubo testimonios de personas que decían haber visto a Elvis en aeropuertos, gasolineras e incluso conduciendo por carreteras de Un hombre registrado con el nombre John Burroughs compró pasajes aéreos poco después de la muerte, y ese era justamente el seudónimo que Elvis usaba en hoteles. Para los conspiracionistas, Elvis se habría cansado de la fama y fingido su muerte para vivir en paz. Otros famosos que nunca murieron. Elvis puede ser el caso más clásico, pero está lejos de ser el único. Tupac Shakur. El rapero fue asesinado en 1996, pero fans juran que está vivo en Cuba, escondido. Supuestas fotos y videos actuales del cantante circulan hasta hoy. Michael Jackson. Desde su muerte en 2009, teorías sostienen que el rey del pop habría fingido todo para escapar de la presión mediática y las acusaciones. Algunos aseguran que aparece disfrazado en vídeos de fans. Marilyn Monroe. La versión oficial dice que murió en 1962 por sobredosis, pero teorías afirman que fue ocultada por saber secretos del gobierno o que simplemente cambió de identidad. Ayrton Senna. Sí, incluso nuestro ídolo brasileño está en la lista. Algunos dicen que sobrevivió al accidente en Imola y vive recluido, lejos de la fama. La fascinación por estas historias. ¿Por qué tanta gente cree que estos ídolos aún están vivos? Primero, porque es difícil aceptar la muerte de figuras tan influyentes. Cuando alguien transforma el mundo con su arte, talento o presencia, no queremos creer que se acabó. La teoría de la muerte fingida es una manera de mantener viva la llama. Además, existe una lógica psicológica. Si alguien tan rico y poderoso quisiera desaparecer, tendría los medios para hacerlo. Y si fuera cierto, ¿quién podría probar lo contrario? La cultura pop alimenta el mito, películas, series e incluso canciones juegan con esta idea. Elvis ha sido retratado como vivo en varias parodias y producciones. Michael Jackson aparece en memes como si estuviera escondido. Y Tupac se convirtió en holograma en conciertos, lo que confunde aún más a los fans. El mero hecho de que sigamos hablando de estas muertes misteriosas mantiene viva la teoría. Es como si las leyendas crecieran con cada año que pasa. El lado racional, la ciencia, por supuesto, no respalda nada de esto. Autopsias, informes médicos y testigos confirman las muertes. Pero para los conspiracionistas, esos documentos son fácilmente descartables, pues formarían parte de la puesta en escena. Es el dilema clásico. Quien cree siempre encontrará pistas para confirmar. Quien no cree verá coincidencias y exageraciones. Imagina la escena. Piensa conmigo. Una playa desierta en algún lugar del Caribe. De repente, 3 figuras se encuentran en un barcito junto al mar. Un hombre con gafas oscuras y patillas inconfundibles. Un rapero tatuado con sonrisa irónica y un cantante de voz aguda tomando un refresco con pajita. Al fondo, Marilyn pasa riendo con vestido blanco. Es casi una isla de las celebridades vivas. Hasta da para imaginar un reality show llamado Ellos Nunca Murieron. Reflexión final. Estas teorías nos dicen mucho sobre el poder de los ídolos. En el fondo, no queremos que desaparezcan. Mantener la idea de que aún están vivos es una forma de seguir creyendo que pueden volver.
lanzar una nueva canción, dar una entrevista o simplemente seguir siendo parte de nuestro presente. La pregunta que queda es, ¿creemos en estas conspiraciones porque hay pistas reales o porque simplemente no sabemos lidiar con la pérdida de quienes marcaron nuestras vidas? Ahora quiero saber, si pudieras descubrir con certeza que una de estas celebridades está viva, ¿a quién elegirías? ¿Elvis, Michael, Tupac, Senna u otro? En el próximo capítulo nos sumergiremos en uno de los mayores misterios náuticos de todos los tiempos, el Triángulo de las Bermudas. El Triángulo de las Bermudas. Imagina estar en alta mar, el cielo despejado, las olas tranquilas, el sonido de los motores ronroneando suave. De repente, silencio. La radio deja de funcionar, la brújula enloquece y la embarcación desaparece sin dejar rastro. Eso es lo que da vida a la leyenda del Triángulo de las Bermudas, quizá uno de los mayores misterios náuticos de la historia moderna. Ese pedazo de océano entre Florida, Puerto Rico y las Islas Bermudas se hizo famoso por supuestamente tragarse barcos y aviones a lo largo del siglo XX. Pero al fin y al cabo, ¿existe realmente algo sobrenatural allí? ¿O todo no es más que exageración? ¿Dónde está el Triángulo de las Bermudas? El triángulo cubre un área aproximada de 1,1 millones de kilómetros en el Océano Atlántico. Es una ruta muy transitada, tanto para barcos comerciales como para aviones. Y justamente por eso, cualquier incidente en la región gana notoriedad. La idea de un triángulo misterioso empezó a popularizarse en los años 50, cuando la prensa comenzó a vincular desapariciones a esa zona específica. Los casos más famosos, algunos episodios, quedaron marcados como pruebas del enigma. Vuelo 19, 1945. 5 aviones de la Marina de EE-U desaparecieron durante un entrenamiento. Los últimos mensajes de los pilotos mostraban desorientación total, brújulas dañadas, giros extraños. Una aeronave enviada a rescatarlos también se perdió. El carguero Cyclops, 1918, un barco de la Marina con más de 300 tripulantes, desapareció sin emitir señal de auxilio. Nunca se hallaron restos. El avión de pasajeros Star Tiger, 1948, simplemente se esfumó en el aire, con 31 personas a bordo. Estos y otros casos alimentaron la fama de que el Triángulo de las Bermudas era una especie de agujero negro en medio del mar. Las explicaciones sobrenaturales, conspiracionistas y entusiastas han creado teorías de lo más variadas. Portales dimensionales. El triángulo sería una puerta de entrada a otras dimensiones, absorbiendo embarcaciones enteras. Atlántida, restos de la civilización perdida estarían allí, con tecnología capaz de afectar equipos modernos. Extraterrestres. Naves alienígenas usarían la región como base de operaciones, abduciendo aeronaves y barcos. Maldición del océano. Algunas leyendas hablan de fuerzas espirituales ligadas al mar que castigarían a los navegantes. El lado científico, por más aterradoras que sean esas versiones, la ciencia ofrece explicaciones más racionales. Corrientes oceánicas. La corriente del Golfo es muy fuerte en la región y puede arrastrar restos rápidamente, impidiendo que se encuentren. Errores humanos. Clima impredecible, falta de experiencia de pilotos y marineros aumentan el riesgo de accidentes. Burbujas de metano. Existen bolsas de gas en el fondo marino que, al liberarse, podrían reducir la densidad del agua, haciendo que los barcos se hundan de golpe. Mal tiempo. Huracanes, tormentas tropicales y nieblas son comunes en la zona, afectando comunicaciones y orientación. Curiosamente, estudios muestran que el número de accidentes en el Triángulo de las Bermudas no es mayor que en otras rutas marítimas igualmente transitadas. La diferencia es que allí cada desaparición se convierte en noticia y refuerza el mito. La fascinación popular
Lo que hace tan famoso al Triángulo es justamente esa mezcla de hechos reales con imaginación. El mar es por sí mismo misterioso, profundo, oscuro, impredecible. Si a eso sumamos algunos casos sin explicación inmediata, voilà, tenemos la receta para una de las mayores leyendas modernas. Libros, documentales y películas ayudaron a convertir el Triángulo en sinónimo de zona prohibida. Incluso videojuegos y series exploran esa aura de misterio. Imagina la escena. Un avión atraviesa el cielo azul. Los pasajeros conversan tranquilamente. De repente, turbulencia. Un brillo extraño en el horizonte. Los instrumentos fallan. Todo queda en silencio. Al otro lado, solo olas tranquilas. Como si nada hubiera ocurrido. Esa narrativa cinematográfica mantiene vivo el mito hasta hoy. Reflexión final. El Triángulo de las Bermudas nos recuerda lo pequeños que somos frente a la inmensidad del océano. Quizá no haya alienígenas, portales o ciudades perdidas allí, pero la incertidumbre, el miedo y la imaginación transformaron la región en uno de los mayores enigmas de todos los tiempos. Y queda la provocación. ¿Realmente necesitamos respuestas sobrenaturales para darle sentido a lo desconocido? ¿O el verdadero misterio está en el poder que tienen nuestras propias historias para crear monstruos en el mar? Ahora cuéntame, si tuvieras la oportunidad de atravesar el Triángulo de las Bermudas en un barco o avión, ¿lo harías tranquilo o con ese cosquilleo en el estómago? Y así cerramos la primera parte de las mayores teorías de la conspiración de todos los tiempos. Fueron 10 capítulos llenos de misterio, ciencia, imaginación y, claro, mucha duda. Pero calma, todavía hay mucho más. En la parte 2 exploraremos otras conspiraciones igualmente impactantes, desde sociedades secretas hasta experimentos extraños e incluso mensajes ocultos en películas. Así que deja tu like, comenta qué teoría te impactó más y suscríbete para no perderte la próxima parte.